Hermanos, muy buenas tardes, Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad que tenemos de estar aquí, de compartir este estudio bíblico correspondiente a los días miércoles. Hoy, miércoles 1 de julio. Por la gracia de Dios, comenzamos un nuevo mes en este mes de julio del 2020. Por supuesto, un saludo a todos los que me escuchan. Que Dios les guarde, que Dios les bendiga y que esta palabra sea de provecho para ustedes. Especialmente pues a los miembros de la Iglesia Bautista Betania que me están escuchando también en esta tarde. Oremos los unos por los otros, ¿verdad? Y Dios nos ayude en todo. Hoy vamos a terminar con la serie de la relación entre los discípulos. Y hoy vamos a ver demostrando cualidades de un discípulo. Para nosotros, ¿verdad? A tener una buena relación, una buena coinonía, por supuesto nosotros debemos desarrollar, ¿verdad? Y demostrar las cualidades que debe tener un discípulo. Y los textos que vamos a estar estudiando en esta tarde serán en la carta a los Gálatas capítulo 6 versículos del 1 al 10 y la carta a los Efesios capítulo 5 versículos del 1 al 20. Y dentro de unos momentos vamos a estar leyendo esos pasajes para nosotros poder analizarlos, ¿verdad? Y tener claro, ¿verdad?, cómo nosotros debemos demostrar estas cualidades que debemos tener como discípulos. Y lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta es que debemos tener características o cuáles son las características de un discípulo. Lo primero que tenemos que saber es que para ser un discípulo de Cristo tenemos que ser convertidos al Señor. Una persona que no se haya convertido al Señor, que realmente haya entregado su corazón a Cristo, que realmente no haya puesto su fe en Cristo, no puede ser un discípulo de Cristo. Eso es imposible. Imposible. No es que vaya a la iglesia, cante al Señor y adore al Señor. Y eso está bien. Pero cada persona debe tener su encuentro personal con Cristo. Debe recibir a Cristo como su Señor y Salvador. Y eso es lo primero que tiene que hacer una persona para tener una característica o empezar a desarrollar su característica como hijo de Dios. Recuerden que no todo el mundo es hijo de Dios, todos somos creados por Dios, pero solamente los que creen en su nombre, los que aceptan su fe y los que han recibido a Cristo en su vida, esos son hechos hijos de Dios. Por otra parte, una de las características de los discípulos es desarrollar sus disciplinas espirituales. Y esto es crucial, es sumamente importante para nosotros desarrollar nuestras características como discípulos. Nosotros tenemos que orar, nosotros tenemos que leer la Biblia, nosotros tenemos que obedecer lo que Dios nos dice, ¿verdad? Nosotros tenemos que ser unos verdaderos seguidores de Cristo. Y demostrarlo también en nuestras relaciones con los otros creyentes, con los otros discípulos de Cristo. Es importante que nosotros socialicemos los unos con los otros. La segunda cosa que nosotros podemos analizar en esta tarde es las características que construye o para construir o lo que edificamos nosotros dentro de la comunidad cristiana. Y aquí sí quiero que leamos
en la carta a los Gálatas, capítulo 6. Y quiero leer los versículos del 1 al 10 para que usted lo tenga allí presente y usted pueda buscarlo y pueda meditarlo también. No solamente lo que nosotros podamos decir aquí, porque lo que decimos aquí es algo rápido, pero que usted pueda meditarlo también. La carta a los Gálatas capítulo 6 versículos del 1 al 10 dice: Hermanos, si alguno es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. Pero cuídense cada uno, porque también pueden ser tentados. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplir la ley de Cristo. Si alguien cree ser algo, cuando en realidad no es nada, se engaña a sí mismo. Cada cual examine su propia conducta y si tiene algo de qué presumir, que no se compare con nadie. Que cada uno cargue con su propia responsabilidad. El que recibe instrucción en la palabra de Dios, comparta todo lo bueno con quien le enseña. No se engañen. De Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. Y el que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. No nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo cosecharemos, si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y especialmente a los de la familia de la fe. El apóstol Pablo nos está instruyendo que nosotros ayudemos a las personas, inclusive que han cometido pecado. Y él aclara y dice, debes hacerlo, ¿verdad? Poniéndote en la misma posición de ellos si tú también eres tentado. Porque nadie puede decir que no es tentado. Inclusive que nosotros podamos decir, yo nunca voy a caer en la tentación. Porque eso es un peligro. Todos somos vulnerables a caer en la tentación. Por eso debemos estar siempre agarrados de Cristo. Y debemos construir esto y ayudar a esos quizás más débiles para que ellos sean restaurados y puedan crecer en ese conocimiento acerca de la palabra de Dios, acerca de Cristo. Pero pienso a veces que muchos han distorsionado lo que estaba en el corazón del apóstol Pablo. Porque algunos piensan que cuando hablamos de ayudar, de tener amor hacia ellos, de restaurarlo, es primero no decirle nada. Y que bueno, que pobrecito, tú cometiste el pecado, pero todo está bien. No, restaurarlo es ayudarlo. Inclusive nosotros debemos demostrar amor hacia ellos. Pero el amor no es justificar o pasar por encima lo que la persona ha cometido. Y la disciplina es parte del amor. Dios lo dice, a quien Él ama, disciplina. Y nosotros, ¿verdad? También debemos ayudar a esa persona y si necesita alguna disciplina, nosotros debemos hacerlo con amor y con humildad, como dice aquí el apóstol Pablo, con una actitud humilde. Tiene que haber humildad a restaurar, pero la persona que ha cometido también la falta debe también aceptarlo con humildad y mansedumbre, porque a veces quien tiene una actitud soberbia es la persona que ha cometido alguna falta, es la persona que ha cometido algún pecado y ella sabe que necesita ser restaurada y tiene que saber que las personas que estamos alrededor de ellos queremos ayudarlo, no queremos destruirlo. Si bien es cierto que hay personas que tratan de destruir, pero nosotros no estamos llamando a destruir, sino a edificar, a construir, a ayudar. Primero, orando por ellos, ayudándolos, ¿verdad? Pero también, ¿verdad?, a que la persona entienda de que lo que ha hecho está mal y que él necesita ser restaurado en
el Señor. Siempre teniendo en cuenta que nosotros también podemos caer. También podemos caer y que necesitamos ayuda cuando nosotros también, eh, Dios nos libre, podamos caer en esta situación. Cada quien va a tener sus consecuencias y eso va a estar en manos de Dios, no en manos mías. Dios, ¿verdad? Dice que Dios no puede ser burlado. Cada uno que cosecha también sembrará. Los pecados cometidos traerán sus consecuencias. Todo tiene su consecuencia. Y cada persona, ¿verdad?, va a arrastrar la consecuencia que su pecado, o el pecado que ha cometido. Y nosotros debemos orar por ello, ayudarle y que esa consecuencia que le pueda venir, ¿verdad?, no sea tan fatal como para que se aparte del Señor. Y la tercera cosa que nosotros debemos tomar en cuenta es que lo más grande es el amor. Y aquí vamos a leer lo que dice la carta a los Efesios. La carta a los Efesios, capítulo 5. Efesios capítulo 5, versículos del 1 hasta el 20. Y lo leemos rápidamente, Efesios 5 del 1 al 20. Por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Entre ustedes ni siquiera deben mencionar la inmoralidad sexual, ni ninguna clase de impureza o de avaricia, porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. Tampoco deben haber palabras indecentes, conversaciones necias, ni chistes groseros. Todo lo cual está fuera de lugar. Haya más bien acciones de gracia, porque pueden estar seguros de que nadie que sea avaro, es decir, idólatra, inmoral o impuro, tendrá herencia en el reino de Dios, de Cristo y de Dios. Que nadie los engañe con argumentaciones vanas, porque por esto viene el castigo sobre los que viven en la desobediencia. Así que no se hagan cómplices de ellos, porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. El fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Y compruebe lo que agrade al Señor. No tengan nada que ver con las cosas infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncienlas, porque da vergüenza aún mencionar los desobedientes que hacen esto en secreto. Por todo lo que la luz pone al descubierto se hace visible, porque la luz es lo que hace que todo sea visible. Por tanto, eso dice: despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen con vino, que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. Anímense unos a otros con salmos, himnos y cánticos espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias al Padre, al Dios Padre por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y fíjense cómo nosotros debemos demostrar, como dice el título, demostrar nuestras cualidades, ¿verdad?, como creyentes. Y al principio dije que lo primero es nuestra conversión. Nosotros tenemos que convertirnos para poder cambiar. Si nosotros no nos convertimos, nosotros no podemos cambiar. Pero una vez convertidos, nosotros tenemos que cambiar. Lo que hacíamos antes, nosotros ya no lo debemos hacer. Por ejemplo, ¿verdad? Dice que no andemos en conversaciones impropias, no andemos en chisme, no debemos decir palabras indecentes, no debemos ser groseros, ¿verdad? No debemos actuar como actúa el mundo. Más bien nosotros debemos hablar entre nosotros con himnos, con cánticos espirituales, con acciones de gracia, ¿verdad?
y no andar en la inmoralidad. Porque dice la Biblia, dice el apóstol Pablo, que ningún inmoral o impuro tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nosotros debemos cambiar. Pero más allá de esto, nosotros debemos imitar a Cristo y llevar una vida de amor. Y el amor es lo fundamental en imitar a nuestro Señor Jesucristo. Por supuesto, Jesucristo ni andaba en chisme, ni andaba hablando groserías, ni andaba en conversaciones, ¿verdad?, indecentes. Eso es, ¿verdad?, sine qua non. Jesucristo no andaba en eso, ni andaba hablando de las cosas que ellos hacían en secreto. No, pero sobre todas las cosas Jesucristo demostraba y vivía en amor. Le demostraba amor a todos. Y eso es lo que básicamente nosotros debemos enseñar y actuar en nuestras vidas. Y de esa manera nosotros demostraremos que nuestra vida ha cambiado totalmente. Que realmente Dios nos ayude a demostrar una vida como hijos de Dios. Demostrar las cualidades de un discípulo. Porque al ser unos discípulos de Cristo, nosotros tenemos que andar siempre en amor. Ayudemos a otros, ayudemos a nuestros hermanos. Si alguno ha cometido pecado, ayudémoslo. Pero también nosotros demostramos el amor hacia otros, ¿verdad? Así como Cristo los amó a todos. Dios te bendiga, Dios te ayude, Dios te guarde, Dios te dé sabiduría en todo. Y sobre todo, ¿verdad?, andemos siempre en amor. Que la gracia y la paz de Dios sea contigo desde ahora y para siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.